Dios bendiga, hermanos. Pues en esta tarde yo quiero darle gracias a Dios con este canto y quiero que su nombre sea glorificado. Amén. Es un canto que nos habla del sacrificio del Señor, y en esa cruz Él murió por nosotros, nos ha dado vida y vida en abundancia en su palabra. Quiero cantarle y alabar su nombre en esta tarde. Valientemente el Salvador subió al Calvario por amor, y ahí su sangre derramó, aleluya, por la cruz. El mundo nunca fue igual, su sacrificio fue el final. Cielo y tierra clamarán, aleluya, por la cruz. Aleluya, el amor ganó y la muerte él venció. Aleluya, Cristo me salvó, aleluya, por la cruz. Ninguna otra persona podría salvarme de mi mal, pero mi Dios tenía un plan, aleluya, por la cruz. Esclavo a mi pecado fui y mis cadenas rotas vi. Jesús me vino a redimir, aleluya, por la cruz. Aleluya, el amor ganó y la muerte él venció. Aleluya, Cristo me salvó, aleluya, por la cruz. Y cuando llegue a mi final, no temeré lo que vendrá. Esa esperanza me guiará, aleluya, por la cruz. Aleluya, el amor ganó y la muerte él venció. Aleluya, Cristo me salvó, aleluya, por la cruz. Aleluya, el amor ganó y la muerte él venció. Aleluya, Cristo me salvó, aleluya, por la cruz. Aleluya, por la cruz. Aleluya, por la cruz. Dios les bendiga. Sin Cristo no hay salvación, hermanos. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a seguir con el orden del culto. Le vamos a dar el lugar a nuestra hermana Lupita, viuda de Encarnación, hermanos. Vamos a darle lugar a ella.
los bendiga, hermanos. Amén. Lectura de las 7 palabras en la cruz. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Segunda palabra. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra. Hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quinta palabra. Tengo sed. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Sexta palabra. Todo está consumado. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Palabra del Señor. Damos gracias a Dios por nuestra hermana Lupita, viuda de Encarnación. Mis hermanos, ayer que salíamos de aquí del templo, ayer Jueves Santo, una señora nos preguntaba que cuáles eran las siete puertas. Dice, no, digo, no son 7 puertas, son 7 palabras. El caso es de que nos dijo cuáles son, pues nomás le alcancé a decir como unas 3 o 4, pero no. Me di a la tarea en la mañana de aprenderme las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, y le insto para que también se las aprenda, para que cuando le pregunten no dudemos como ayer yo dudaba y yo decía: pastora, pues tampoco no los teníamos a la mano ahí. Bueno, pero no me queme, dice la pastora. No, mi hermana, pero sí, les invito a que nos aprendamos las 7 palabras que nuestro Señor dijo en la cruz del Calvario. Vamos así a darle el lugar a nuestra pastora que nos trae el mensaje de hoy. Y una disculpa, pastora, por el quemón. Dios es bueno, amén. Qué bonito es verles desde aquí, mis hermanos. En serio, si usted se para aquí y los mira, se ve muy bonito, ¿verdad, hermana? Sí, claro que sí. Se ve muy bien. Gloria a Dios. Gracias a Dios por los que viajaron para estar aquí con familia y todo eso, los que son de casa, que están aquí. Nos da mucho gusto que nos acompañen en un día como hoy. Es un día muy especial que debe de servir, hermanos, para fortalecer nuestra fe, nuestra comunión con Dios, darle la importancia que tiene. Yo recordaba hoy y le dije a mis hijos,
los invito a estar en la sala conmigo como mi abuela me enseñó. Los viernes, también el Jueves Santo, pero en particular hoy, era mediodía sentados en la sala en ayuno leyendo la Biblia. Y ya cuando yo les llamé ya pasaban de las 9 de la mañana, no era tan tempranito cuando les dije. Así que estuvimos un rato, el único que me acompañó fue Leví, Abraham se fue por allá, Víctor todavía estaba en otros asuntos, pero dije yo quiero darles esa estafeta como me lo dio mi abuela, que ellos puedan recordar. Mi mamá me sentaba a leer la Biblia los viernes santos. Mi mamá me ponía en ayuno, ¿verdad? Porque eso era, así lo recibí yo de mi abuela. Mi abuela fue la primer cristiana en la familia de donde surge, hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios. Así que mi abuela, con muchas carencias de conocimiento bíblico, pero con temor de Dios, me enseñó a buscar a Dios de una manera muy simple, de una manera muy sencilla. Ella jamás se congregó en una iglesia, hermanos. En la casa ella siempre leía la Biblia. Pero gracias a Dios, hermano, porque de ahí salió el fruto. Ya soy tercera generación, mi mamá y luego yo, que tanto mi mamá también fue pastora como ahora yo, mis hermanos, les sirvo al Señor, aun cuando yo no quería ser pastora. Se los digo sinceramente, anhelaba servir al Señor, pero nunca me imaginé que en el ministerio como pastora. Hermanos, el mensaje que quiero compartir el día de hoy es algo diferente a lo que a veces acostumbramos. Los administradores dijeron, queremos un mensaje diferente, ¿verdad? De no hacerlo en base a las 7 palabras una por una y luego una meditación, sino una predicación. Y es que todo esto, hermanos, abunda, hay mucha riqueza para poder recibir la palabra de Dios en muchas maneras. Y aprendemos tanto en una forma como en la otra. Amén. Gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Lupita, que desde un principio yo le dije, cuando ella dijo que ella quería participar en esto, le dije, ok, usted me va a ayudar a leer las 7 palabras. Desde un principio me comprometí con ella, por eso ya no le dije nada a nadie más, hermanos. Yo quiero compartir esto, que fue lo que me vino a mi corazón, hermanos, desde un principio. Jesús rompe el silencio. Estamos ligándolo a las 7 palabras de Cristo. Y estas 7 palabras siempre como que resaltan, 7 palabras. Pero antes de esas 7 palabras, hermanos, hubo un silencio. Hubo un silencio que Jesús mantuvo, y de eso yo quiero que hablemos, acerca de ese silencio precisamente. ¿Amén? Oremos, incline su rostro. Amado Dios y Padre, te adoramos, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Señor, sabemos que este culto, Señor, para nosotros tiene un matiz, Señor, de mucha solemnidad, aunque nos alegramos y nos regocijamos en ti, Señor, porque sabemos que tú has vencido y que todo esto, Señor, que tú hiciste, Señor, fue un acto de amor incondicional y de obediencia suprema a la voluntad del Padre para salvarnos, Señor. Pero queremos recordarlo, Señor, con un acto solemne de respeto, Señor, mi Dios, y estar aquí con toda devoción, con atención. Señor, yo sé que tú vas a bendecir a tu iglesia, nos vas a fortalecer aún más a través de tu palabra, Señor, mi Dios, y vamos a salir de aquí renovados a través de la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Háblanos, por favor, Espíritu Santo. Yo me declaro incompetente, Señor, mi Dios, para decir una palabra que sirviera de edificación. Pudiera decir muchas palabras que resonaran, Señor, nada más sin sentido. Pero yo oro, mi Dios, para que sea tu Espíritu el que le dé sentido a la palabra en mi boca, para que bendiga, para que edifique a tu iglesia, para que le levante si está caída, para que la fortalezca si está débil, para que la firme si estuviera claudicando, Señor, en su fe. Ayúdanos, Espíritu Santo. Necesitamos que seas tú, Señor, ministrando, Señor, mi Dios, en este momento. No importa, Señor, si fuera así un momento solemne o un momento diferente, lo que necesitamos es que tú nos ministres, Espíritu Santo, como tú lo quieres hacer, mi Dios, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. En Isaías 53, hermanos,
Les invito, hermanos, antes de entrar en el mensaje, que todavía estamos en este viernes, sábado, domingo, aprovechenlo para tener las lecturas correspondientes a estos días. Lea los evangelios, lea lo que sucedió. Es que es muy amplio, hermanos, para tenerlo todo en un solo culto. Uno da por hecho de que ya lo saben, ¿verdad? Y de pronto nada más tomamos una parte aquí, otra parte allá, pero le invitamos, hermano, para que de su corazón y de su iniciativa busquen en su casa las lecturas, que se reúnan en familia, amén, que tengamos este acercamiento al Señor con esta solemnidad que nosotros queremos tener, hermano, también la podamos tener en nuestra casa, amén. Amén. Isaías 53, versículo 7. Angustiado él, hablando proféticamente, hermanos, esto todavía no había acontecido. Esta es una profecía del profeta Isaías, hermanos, 750 años antes. ¿Usted puede imaginarse que 750 años antes un profeta de Dios estaba anunciando el padecimiento que el Mesías, el Salvador, sufriría por nuestra causa? Hasta sintió el dolor que sufriría aquel Mesías. Y él dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Angustiado y afligido. Nuevamente, ¿cómo estaba él? Angustiado. ¿Cómo estaba Jesús en su oración cuando él estaba orando en el Getsemaní? Angustiado, mis hermanos, en agonía, sufriendo, muy triste. Le dijo que estaba a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Una tristeza, hermanos, que lo estaba inundando. ¿Por qué? Porque la muerte ya lo estaba rodeando, la muerte ya estaba cerca de él. Y él, mis hermanos, estaba afligido. Y este afligido, dice en el original, es deprimido. Usted sabe lo que es la depresión, ¿verdad? La depresión es ese espíritu sombrío que embarga nuestra mente. No hay ilusión, no hay alegría, no hay entusiasmo. Todo es tristeza, todo es lúgubre. Una persona que vive en depresión crónica, hermanos, usted no la va a mirar sonreír. Le va a mirar su rostro siempre descuadrado. No tiene la capacidad, hermanos, de reflejar un sentimiento positivo. Para él todo es tristeza. Y Jesús, hermanos, cayó en un cuadro de depresión, de tristeza. Pero eso no lo hizo, hermanos, claudicar, sino que con todo y esa tristeza, dice la Escritura que él cambió esta aflicción, esta tristeza, por el gozo de Dios. Y puso el gozo de Dios delante de él, y dice que con gozo sufrió la cruz. Amén. Fíjense cómo pudo cambiar, hermanos, a pesar de que él físicamente, emocionalmente, espiritualmente se sentía triste, abatido, angustiado, deprimido. Pero él puso algo superior. ¿Qué es lo que nos puede levantar a nosotros, hermanos, cuando nos sentimos caídos? Sino poner algo superior delante de ti. El gozo del Señor es nuestra fuerza. No importa dónde estemos nosotros, llenos de aflicción, de tristeza, deprimidos, sin salida. Cuando nosotros levantamos nuestros ojos y los ponemos en el que está por encima de todas las cosas, como es el Salmo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde va a venir mi socorro? Nuestra ayuda, nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, Jesús dice que en este cuadro de tristeza, de depresión, cerró su boca. No abrió su boca. No la abrió. Y 2 veces lo dice en el mismo versículo, y lo compara con una oveja cuando es llevada al matadero. Una oveja, mis hermanos, va en silencio y es sacrificada en silencio. Y Jesús, mis hermanos, como una oveja, como un cordero, también se presentó a sí mismo en silencio,
Pero cuando yo estudiaba particularmente estas 3 palabras, donde dice que no abrió su boca y luego dice enmudeció, lea conmigo otra vez el texto y ponga atención a esas frases. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Diga, no abrió su boca. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, diga, enmudeció y no abrió su boca. Enmudecer, hermanos, en el significado que tiene la palabra en el hebreo, es que se puso cuerdas, que se amarró. ¿Usted se puede imaginar eso? Uno dice, me mordí la lengua para no decir esto. Y Jesús, hermanos, dice que se ató la lengua de tal manera que no pudiera decir nada. Aquí la pregunta, mis hermanos, es, ¿delante de quién cayó? ¿Por qué cayó? ¿Por qué guardó silencio? ¿Ante quién lo hizo? Él guardó silencio, hermanos, delante de sus trasquiladores, delante de sus verdugos, delante de los que lo estaban afligiendo, atormentando. Él no abrió su boca por un determinado momento. Cuando Él rompe el silencio, mis hermanos, ya no es para dirigirse a sus verdugos, ya no es para quejarse. Él no gritó un ¡ay!, una exclamación de dolor, que era muy lícito, que era muy permitido. Se manejó con su cuerpo el dolor. A las que vamos a dar a luz, cuando vamos a dar a luz, hermanos, nos enseñan a parir sin gritos. Yo no sé si usted como mamá cuando parió, si parió así de esos en seco, si lo hizo sin gritos. ¿Alguien parió sin gritos, hermano? Yo parí sin grito. Yo parí sin grito. Víctor, él no me miró a mí revolcándome de dolor. En el parto, yo solamente negocié con la respiración y el pujido. Fue todo. Pero no hubo un grito. Yo no sé usted, yo pensé que más iban a levantar la mano. A lo mejor fue porque fueron con cesárea, ¿verdad? Pero yo parí en seco. Yo parí 2, 2 nomás. Fueron los únicos, pero fue sin grito. De ninguno di un grito. Negocié con mi cuerpo y la respiración y me concentré solo en dar a luz. Jesús, hermano, estaba negociando con su cuerpo. ¿Usted cree que no le dolía? Pero Él negoció con su cuerpo, enmudeció, no abrió su boca, no exclamó, no se quejó, no maldijo. Como Job en su momento que él dijo, maldigo la hora en que se dijo, varón es nacido. Jesús ni siquiera eso hizo. Guardó absoluto silencio. ¿Delante de quién nuevamente? Delante de sus trasquiladores. En todo esto, no, yo quiero transmitir una enseñanza también, no solo lo que Jesús hizo, porque todo lo que Jesús hizo también es una enseñanza para nosotros. Voy a leer esto. Su silencio, mis hermanos, no era por debilidad. Su silencio no es porque no sabía qué decir. ¿Ustedes creen que el verbo, la palabra de Dios, no sabía qué decir? La Biblia dice, mis hermanos, Eclesiastés 3:7, que hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para callar. Y para Jesús era el tiempo de callar, no era el tiempo de hablar. Se mantuvo en silencio. Su silencio, hermanos, era una resistencia. Él estaba soportando el tiempo necesario, el dolor. Porque era un tiempo nada más, hermanos, el que tenía que soportar ese dolor para pagar un precio por la salvación. No, ese dolor no era para siempre, ese dolor no era para una semana, ese dolor era para esas horas, para ese día. Pero en ese día Él tenía que guardar silencio. Hay días, hermanos, en que tienes que guardar silencio. Déjenme le digo un poquito más. No hablaba con palabras, hablaba en silencio, nos enseñaba en silencio. Venció al infierno, hermanos, en silencio. Estaba peleando su propia batalla en silencio. En el desierto, Jesús venció con palabras a Satanás. Pero en la cruz, mis hermanos, Jesús
venció al infierno completo y compró nuestra salvación en silencio, sometido completamente a la voluntad del Padre, resistiendo el dolor. Amén. Quiero que entiendan, hermanos, que hay cosas, hay victorias que se ganan en silencio. ¿Usted cree que nada más la salvación nuestra se compró en silencio? Tú vas a comprar, fíjate bien, tú vas a comprar muchas de las cosas que necesitas con tu silencio. Vas a pelear batallas espirituales, hermanos, en silencio, sin quejarte, sin murmurar, sin protestar, sin decir hasta cuándo, pero yo, ¿por qué yo? ¿Por qué no el otro? Silencio. Cuando se paga este tipo de precio, viene una victoria grande, hermanos. Usted tiene que saber que está en una batalla y llega un momento, hermano, donde es tiempo de guardar silencio, y ese es el momento, hermano, cuando todo se agrava, pero es el momento como la mujer cuando está por dar a luz, cuando los dolores se intensifican, es cuando va a nacer el bebé. Si estás en un momento en que los dolores se te intensificaron en tu vida, emocionalmente, espiritualmente, económicamente, familiarmente, y tú estás orando y estás intercediendo, quiero decirte, la respuesta está más cerca de lo que te esperas. No dejes de pujar en silencio. Amén. Pero es en silencio, hermanos. Hay batallas que son en silencio. No es tiempo ni siquiera de reprender al diablo. Jesús ni siquiera reprendió. No lo hizo, mis hermanos. Y en ese silencio, miren lo que él estaba haciendo según Colosenses capítulo 2, versículo 14. Ahí en la cruz, en silencio, Jesús estaba anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos acusaba, que nos era contraria, y él la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y en la cruz, aparte, miren lo que hizo, quitó la culpa nuestra. Y enseguida dice que despojó en silencio. ¿A quién? A los principados, a las potestades. ¿Y qué más hizo? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En silencio. Las mayores victorias, hermanos, son en silencio, en mucho dolor, en muchas lágrimas, pero en silencio. Jesús no dirigió palabra, hermanos, a sus verdugos. Jesús no le dirigió una palabra a Satanás. Jesús no le dirigió una palabra a Herodes cuando lo estaba entrevistando y quería que le dijera algo, y Jesús callado, no le dijo ni una sola palabra. En silencio, hermanos, enmudeció. ¿Cómo rompe el silencio Jesús? ¿Cuándo rompe el silencio Jesús? El silencio de Jesús, mis hermanos, es en la cruz. Jesús rompe el silencio en la cruz. Pero cuando Él rompe el silencio, mis hermanos, en primer lugar es para dirigirse al Padre. Y yo quiero que usted haga una diferencia entre el Padre y Dios. Porque el Padre nunca abandonó a su Hijo, pero Dios sí. Wow. ¿Dices tú qué? ¿Cómo que es eso? El Padre nunca dejó a Jesús, pero Dios sí. Si no, ¿por qué dice Jesús? Porque me has desamparado. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, Dios mío. Él no dijo Padre mío, porque me has desamparado. Él dijo Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en dos ocasiones habló con el Padre en la cruz, al inicio y al final. ¿Sí? Amén. Amén. Lucas 23:34, Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Jesús no le dirigió una palabra a sus verdugos, pero sí intercedió por ellos. Amén. Amén. No le dirigió una palabra a los verdugos, pero intercedió por ellos. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Pero a quién se lo pidió? Al Padre. Entonces, Él rompe el silencio, mis hermanos, en ese espíritu de angustia, en ese espíritu de aflicción que Él tenía, en ese dolor, en esa situación, mis hermanos, en ese cuadro que no nos alcanzamos a imaginar, mis hermanos. Jesús rompe el silencio, no con palabras de enojo, no con palabras de ira, no con palabras de desesperación, sino con un clamor, mis hermanos, de intercesión, de mediación, lo cual, mis hermanos, nos enseña que a veces hay personas con las que tú no puedes hablar, porque hablar con ellos es que ellos te hieren, te lastiman, te hacen algo contra ti, pero tú puedes orar por ellos, tú los puedes amar, aunque ellos no te amen a ti. La segunda palabra, la segunda que Él hace para romper el silencio, mis hermanos, es para darle seguridad de salvación al hombre arrepentido, al hombre que creyó en Él en el último momento de su vida. La primera, nuevamente, es para interceder por perdón hacia sus verdugos. Ora al Padre. La segunda vez que Jesús habla, mis hermanos, es hacia un hombre que está ahí a un lado de Él. Primero habla con Dios y luego habla con el hombre que está a un lado de Él, que es un pecador arrepentido. ¿Se fija que Jesús no cruzó palabra con el que no se arrepintió? Jesús no cruzó palabra con el que no se arrepintió, guardó silencio también hacia Él. No lo evangelizó allí. Oye, hijo mío, por favor, arrepiéntete, estás en el último momento de tu vida, esta es la última oportunidad para ser salvo. Mira, yo estoy tan cerca de ti, yo te puedo salvar. A veces así queremos presentar el Evangelio, ¿verdad? Queremos que la gente en el último momento de su vida acepte a Cristo. Y habrá gente que sí lo hace, ¿no? Pero gente que ni aún, mire, Jesús mismo en persona estaba allí y no fue capaz de mirar su salvación. Jesús simplemente guardó silencio, pero escuchó y atendió a aquel que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Al que tuvo fe, porque la fe mueve a Dios, mis hermanos. La fe mueve a Dios. La salvación es por fe, por gracia somos salvos por medio de la fe. Uno tuvo fe para ser salvo y el otro simplemente, hermanos, aún teniendo a Jesús a un lado, no tenía fe y no fue salvo. Los dos tuvieron la misma oportunidad. Uno estaba a la izquierda, el otro a la derecha. Los dos estaban en los mismos padecimientos, pero uno fue movido a arrepentimiento, mientras que el otro se endureció. El silencio, mis hermanos, Jesús lo rompe por tercera vez ahora para hablar a su discípulo y decirle: hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. De esto se ha hecho toda una doctrina en donde se le ha dado a María como madre de la iglesia, pero esa es una doctrina demasiado, mis hermanos, de gran peso, que no tiene sustento bíblico. Así que, mis hermanos, yo la voy a interpretar no solo en el sentido de que Él está consolando a su madre a través del discípulo, mis hermanos, esa es una parte. A través de estas palabras, hermanos, podemos escuchar a Jesús consolar a los que sufren por causa del Evangelio. María, mis hermanos, estaba sufriendo por causa del Evangelio. Esa muerte era por causa del Evangelio, porque Jesús es el Salvador que el Evangelio predica. Y a la vez, hermanos, nos está uniendo como familia. Aquellos que creemos nos están haciendo parte de una familia. Ahora eres mi madre, eres mi padre, eres mi hermano. Somos una familia. Si me quieres considerar tu hermana, si me quieres considerar tu madre, yo te puedo considerar a ti mi hermano, yo te puedo considerar a ti mi padre.
somos una familia, pero a través de esto hay una consolación que se recibe a través del mismo cuerpo de Cristo, a través de los discípulos de Cristo. Ese discípulo iba a consolar a la que estaba en ese momento sufriendo. Es un tiempo de consolación. La iglesia necesita consolación, hermanos, cuando está sufriendo por causa del Evangelio. Amén. El clímax, mis hermanos, de las 7 palabras, para mí en lo personal, el clímax, entendemos lo que es el clímax, la cumbre de las 7 palabras, mis hermanos, es la 4ª palabra, cuando Jesús, mis hermanos, dice precisamente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no estaba clamando a su Padre, él estaba clamando a su Dios. Está hablando como humano, mis hermanos. Está hablando como un hombre que está en nuestro lugar, que está ocupando nuestro lugar y que por causa del pecado ha sido desechado. Porque la paga del pecado es muerte. Estar alejados, estar separados de Dios. Y esto es un momento clímax. Fíjese muy bien, él oró para pedir por sus verdugos, enseguida por el que se arrepintió, enseguida para traer consolación, pero ahora hay un clamor nuevamente al Padre, un clamor que sobrepasa, que se eleva, ya no es al hombre que está a un lado, es más, ni siquiera es a su Padre, él no está orando a su Padre, él está clamando a su Dios, y es Dios el que tenía que juzgar el pecado de la humanidad, el que lo dejaron. Él está allí. Hermano, yo quiero que usted entienda esto, que Jesús cargó solo el pecado. Él no recibió ayuda de nadie. Él estaba solo. Cuando él dice Dios mío, hermano, yo me atrevo a pensar algo, por lo que en el Antiguo Testamento se menciona a veces la Trinidad y se habla, cuando es Dios mismo el que está hablando de la Trinidad, él menciona 2 veces más su nombre. Y él aquí menciona solamente 2. Él no menciona 3, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Él menciona 2. ¿Por qué? Porque está hablando de Dios en su eternidad y el Espíritu Santo, mis hermanos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué hace, mis hermanos, el hombre con su pecado? ¿Qué puede hacer el hombre por sí mismo con su pecado? Está perdido. Está, hermanos, perdido totalmente. Si Jesús no nos salva, estamos perdidos. Y Jesús se puso, mis hermanos, en nuestro lugar, en el lugar donde estamos perdidos y donde el juez dice, es culpable. Castíguenlo. En la 5ª palabra, mis hermanos, cuando él dice, tengo sed, él se dirige de nuevo a Dios. Él se dirige a sí mismo, es una exclamación personal que la está diciendo, tengo sed. Él no está diciendo, denme agua, él está diciendo, tengo sed. Amén. Él no le está hablando a nadie, él está diciendo lo que él siente, tengo sed. La primera palabra habla al Padre, la segunda habla con el ladrón arrepentido, la tercera palabra habla con Juan y con María. En la siguiente palabra habla con Dios. En la 5ª palabra habla consigo mismo, tengo sed. Muchas cosas se pueden decir, hermano, se puede alegorizar, muchas cosas se pueden decir muy bonitas, muy edificantes acerca de tengo sed, pero en esta frase de tengo sed, hermanos, nuevamente Jesús muestra su humanidad. Él estaba en el cuerpo. Un espíritu no tiene sed. Un cuerpo tiene sed, tiene hambre. Cuando Jesús se presentó a los discípulos ya resucitados, les dijo, véanme, tóquenme, porque un espíritu
no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo, porque pensaban que era un espíritu lo que estaban mirando resucitado, ¿no? No, es el espíritu de Jesús. No, aquí estoy, tóquenme. Tengo carne y tengo huesos. Y denme de comer, pidió pescado y miel, le dieron. Comió pescado y comió miel una vez que había resucitado. Él se está mostrando en su carne. ¿Por qué era necesario, hermanos? Porque después de Cristo se levantaron herejías, mis hermanos, y Juan fue uno de ellos, precisamente el que atacó mucho este tipo de herejía, que decía que Dios no había venido en carne, que era en espíritu, de una manera visible, así un cuerpo que podías ver, pero no era en carne. Y tenía que quedar muy claro, ¿no?, que Jesús estaba venciendo al pecado en la carne y estaba venciendo a Satanás como hombre, así, se podía pellizcar y le dolía. ¿Para qué era eso? Para que tú y yo también tengamos autoridad para vencer el pecado en la carne, para que digas, ¿sabes qué? Si Jesús venció el pecado, yo también puedo vencerlo. Porque ya existe el hombre que venció el pecado, y si Jesús lo hizo y yo estoy unido a Él o unida a Él, yo también voy a vencer el pecado en la carne. Tenía que quedar en claro que ese cuerpo era de carne, no era un espíritu. A mí me tocó llegar a escuchar a una persona que me dijo, es que Jesús no vino en carne, era un espíritu, todo eso que miraron, que crucificaron, y eso, era un espíritu. O sea, no, ¿sí? Él dice, yo tengo sed. ¿Por qué? Todo lo que él había vivido, él estaba totalmente deshidratado, su cuerpo. Cuando le dieron a beber el vinagre, él no quiso, porque él no quería beber realmente lo que le dieran. Él simplemente estaba exclamando, tengo sed, tengo necesidad. Y yo sé que ahí es paradójico, porque es cuando decimos, ¿cómo es que la fuente de agua viva ahora tiene sed? ¿Cómo es que la piedra que dio de beber a toda una multitud en el desierto ahora está seco y no tiene nada para sí mismo? Él nunca hizo nada para satisfacerse a sí mismo, hermanos. Él no convirtió las piedras en pan. Tampoco, hermanos, en ese momento pediría que el Padre le enviara un ángel a que le diera de beber. Jesús sabía, mis hermanos, en todo esto, que él tenía que pasar esto solo, sin la ayuda de ángeles. Acuérdense que Pedro sacó la espada para defenderlo y Jesús lo reprende y le dice que no sabes que yo le puedo pedir a mi Padre que me envíe 12 legiones de ángeles y me los manda. Por eso Jesús cayó, hermano, porque si Jesús dice, Padre, ayúdenme, en el instante, mis hermanos, están los ángeles para ayudar a Jesús. En el 6, consumado es, mis hermanos, Jesús rompe el silencio para cerrar una negociación, para cerrar un trato, para cerrar un negocio. Tetelestai, hermanos, es una palabra que significa la deuda está pagada. ¿Cuál deuda? La deuda del pecado está pagada con el sacrificio de Jesús. Amén. La deuda está pagada, el negocio se acaba de hacer, las almas son compradas con mi sangre. Ya no hay culpa, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y para los que no han entrado en la salvación, entonces son llamados para entrar en la salvación. La séptima palabra, mis hermanos, en que Jesús rompe el silencio es nuevamente a su Padre. Al Padre no le hace ningún reclamo, ¿se fijan? Al Padre no le hace ningún reclamo. Al principio solamente le pide que perdone a los que le están haciendo daño para que no caiga un juicio sobre ellos en ese mismo momento. Y al final Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué está haciendo Jesús? Está hablando, está rompiendo el silencio, hermanos, para depender del Padre en lo que continúa en la obra. ¿Qué es lo que continúa, mis hermanos? Él sabe que va a morir, pero Él también sabe que va a resucitar. Y Él sabe que Él no se va a resucitar a Él solo.
Él no se va a resucitar a Él solo. Él nunca usó su poder hacia Él mismo. Él necesitaba que el Padre lo resucite. Él necesitaba que el Espíritu de Dios, del Padre, lo resucite. ¿Quiere base bíblica? La tenemos. Amén. Entonces está levantando la voz el Padre en este clamor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No nada más es para descansar en Dios, no, sino porque ahora voy a ser sepultado y voy a necesitar que me levantes de los muertos. Voy a necesitar que me resucites. Así que en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo quiero que usted piense en esto, hermanos, que todo esto que estamos hablando fueron 3 horas en total oscuridad o en una penumbra. No había rayos del sol brillando, era una oscuridad, como cuando se pone, me imagino así, cuando se pone negro de que va a llover. Porque esto no fue un eclipse no dura 3 horas. Un eclipse es algo pasajero. Pero se cerró el cielo. Algunos dicen es que toda la fuerza del infierno estaba desatada, estaba cubriendo y por eso se ennegreció todo, ¿no? Todo se hizo oscuro. No sé si fue eso, hermanos, pero literalmente estaba en oscuridad, en penumbra. Y Él pone en las manos de Dios su espíritu. Nadie más lo podía tocar. La Biblia, mis hermanos, cuando muere, ¿se acuerdan la parábola del rico y el Lázaro? Cuando Lázaro muere, dice que ángeles vinieron y se llevaron a Lázaro al seno de Abraham. Lo que en ese tiempo ellos conocían, vamos a llamarle así, como el paraíso. Jesús vino a hablar del paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, en un lugar nuevo, en un lugar de deleite, un lugar que no conocían antes. Antes los judíos pensaban que iban al seno de Abraham. Pero Jesús ahora viene a hablar de un paraíso del cual, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, que es hablando del griego, solamente se menciona 3 veces. Jesús en este momento, cuando dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, después Pablo dice que él conoce un hombre, hablando de sí mismo, que fue llevado ¿a dónde? Al paraíso. Y miró cosas que no le es permitido a nadie decir. Y el paraíso se menciona nuevamente en el Apocalipsis. Que Juan no dice que miró el Apocalipsis, sino que dice una referencia sobre el paraíso, pero no dice que él está ahí. Así que esto es algo más que no se sabe mucho. No se sabe mucho, pero Jesús nos enseña que ese lugar a donde van a ir los que se arrepientan en Cristo en cuanto viene la última resurrección de los muertos. Amén. Amén. Esos son otros temas. Muy bien, entonces, en esta última exclamación, mis hermanos, Jesús rompe el silencio para depender del Padre. Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, fíjese, cuando estaba en carne, no en espíritu, sino en carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar ¿de quién? La muerte. De la muerte. De la muerte. Si el Padre no levanta a Jesús de los muertos, ahí estuviera todavía. Pero el Señor lo levantó. Amén. Amén. Entonces clamaba con lágrimas, dice, que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente, que lo podemos ver aquí en la cruz, con un temor reverente. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Miren, hermano, Jesús, como hombre, Él aprendió a ser obediente. Porque como Dios, Él estaba en unidad siempre con el Padre, en un mismo sentir en todo, pero al estar en un cuerpo, al estar separado de Dios, aquí en el cuerpo, Él tuvo que aprender a ser obediente. Y por esa obediencia venció el pecado, por esa obediencia venció a Satanás, y por esa obediencia venció a la muerte.
Amén. Por esa obediencia, porque se sometió al Padre en todo momento. Y dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado a través de la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. ¿Quieres ser salvo? Obedece a Cristo. Así como Él obedeció a su Padre y fue levantado de los muertos. Miren, hermanos, en Romanos 1:4, Jesús dice, la Escritura dice que con la resurrección Dios mostró que Jesús era su Hijo. Ya lo había dicho anteriormente. ¿Se acuerdan cuando iba a ser bautizado? O fue bautizado y los cielos se abren y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero al igual que Jesús en una ocasión dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decirle, levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Es muy fácil que Dios diga, este es mi Hijo amado, pero ¿qué es lo difícil? Que lo levante de los muertos y con eso testifique que Jesús es su Hijo amado. Romanos 1:4 dice, y fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, mis hermanos, es que el Padre lo resucitó de los muertos. Pero vemos su dependencia desde el momento en que está en la cruz. Así como ayer decíamos, Jesús le lava los pies a sus discípulos antecediendo la comunión. Antes de la comunión los prepara para la comunión. Ahora Jesús, mis hermanos, con esta palabra, Él se está preparando para que el Padre lo resucite. Si no me resucitas tú, Señor, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Amén. Amén. Jesús nunca usó su poder para sí mismo. ¿Qué más le puedo decir, hermano? Ya todo está dicho. Amén. Este es mi mensaje. Jesús, mis hermanos, rompe el silencio, no en venganza, no en un clamor de angustia, de desesperación. Cuando Él, mis hermanos, me faltó, hermanos, haber mencionado el Salmo 22, para que usted lo vea, hermanos. El Salmo 22 es un clamor profético, mesiánico, que nosotros vemos desde los Salmos. Sí, 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús hace este clamor, hermanos, está citando este salmo. Qué hermoso, mis hermanos, es mirar a Jesús guardando ese silencio necesario mientras Él estaba peleando su batalla por nosotros. Amén. Él estaba peleando su batalla por nosotros. Y a nosotros, mis hermanos, se nos dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo lo tenemos que hacer, hermanos? Con fe y, como les decía, muchas veces en silencio total. Si tú sabes en qué pelea, en qué batalla estás, guarda silencio delante de tus trasquiladores. Guarda silencio delante de los que te quieren ver abatido, triste. ¿Sabe qué? Gózate delante del Señor. En su momento rompe el silencio ante el Padre, ante los que necesitan saber que han encontrado la salvación, ante los que necesitan consolación, pero no delante del trasquilador. No le hables al trasquilador, no le hables al verdugo, no le hables, a menos que el Señor te diga, dile algo, pero si no te lo dice, es silencio total. Amén. Oremos. Amado Dios, Padre eterno, gracias por tu palabra, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Yo quiero invitarte, iglesia, si tú tienes el deseo en tu corazón de venir al altar, para que adoremos al Señor, para que demos gracias.
para que demos honra al que honra merece, para que demos tributo al que tributo merece, al que pagó un alto precio por ti y por mí. Adoremos al Señor en la hermosura de su santidad. Escuchemos ese preludio, ya no es preludio, es interludio, esta música, mis hermanos, de adoración a nuestro Dios. Y yo te invito a que adores al Padre, que nos regaló a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y si tú todavía no has hecho de Jesús el Salvador de tu alma, si todavía estás como el ladrón que teniendo a Jesús tan cerca, no le aceptó como su Señor, hoy puede ser el día en que entres en el paraíso con Cristo, si tan solamente crees que Jesús es el Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por ti y por mí, que pagó por nuestros pecados, y por eso Él pudo clavar en la cruz el acta de los decretos de tus pecados que estaban escritos para condenarte, para acusarte. Y si tú aceptas a Jesús, Él se convierte en tu abogado, porque Él va a decir: yo pagué con mi sangre por sus pecados y ahora Él es libre. Ahora Él puede entrar conmigo en el paraíso, estar conmigo en el paraíso. Yo te invito a que reflexiones en este mensaje desde donde tú estás. Quiero que lo reflexiones como hijo amado o como una persona que todavía no estás a los pies de Cristo, no le has entregado tu vida, no le has reconocido como el Señor de tu vida. Él quiere salvarte, por ti murió, por ti lo hizo, por ti guardó silencio, por ti soportó todo esto para darte salvación, para llevarnos a la gloria, para acercarnos a Dios, para que no tengas temor de la muerte. Si tú mueres hoy, entrarás al paraíso. Tú puedes decir, como ese ladrón: hoy estaré con mi Señor en el paraíso. Si yo muriera hoy, hoy mismo estaré con mi Señor Jesucristo en el paraíso. Yo quiero que tú tengas la seguridad. Hoy habla con tu Dios, hoy habla con Jesús y dile: Señor, yo quiero creer en ti, yo quiero ser tu seguidor, yo quiero, Señor, también convertirme en un hijo de Dios. Yo quiero tener fe para ser salvo. Yo quiero poder vencer las tentaciones. Yo quiero poder vivir para ti. Recibe a Jesús hoy como tu Salvador. Que en esta conmemoración de su sacrificio tú puedas decir: yo le entregué mi vida a Cristo, así como aquel ladrón en la cruz. Acepté a Cristo en el último momento. Acepté a Cristo. Tú y yo no sabemos cuándo será nuestro último día, pero si fuera hoy, que puedas decir: hoy entonces estaré con mi Señor en el paraíso. Entra en la salvación, entra en el gozo de tu Señor. Empieza una nueva vida y aprende como hijo de Dios a pelear las batallas como Jesús nos enseña, en silencio, en obediencia, en sometimiento al Padre, no hablando con tu verdugo, sino orando solamente a tu Padre Celestial, que te ayuda, que está contigo en tu crisis, en tu momento de dolor, en tu aflicción. El Padre no te abandona, no te deja. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, mi Rey, y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu obra, Señor, en la cruz del Calvario. Y que aquellos, Señor, que en su corazón se abren a ti, mi Dios, empiecen a dar fruto digno de arrepentimiento. Que su vida cambie, Señor, como testimonio de que tú le has aceptado como Hijo de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos y te damos muchas gracias por tu obra, Señor, en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.